Estimados jóvenes del primer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la Toma. Nuevamente, continuamos con la serie de videos, ¿no?, en que vamos explicando los temas. En el día de hoy, en este video, estudiaremos el Poder Ejecutivo. El objetivo de esta clase es estudiar y conocer los elementos del Poder Ejecutivo, identificar los principales rasgos de uno de los elementos del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República, y también identificar los principales rasgos del Consejo de Ministros, el segundo elemento del Poder Ejecutivo. Pasemos pues a estudiar el tema. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el órgano encargado de llevar a cabo las políticas de gobierno de un país. ¿Sí? Eso es, en resumen, y lo más práctico que se puede decir del parrafito que está ahí escrito. Entonces, es el órgano encargado de llevar a cabo, es decir, de ejecutar. ¿Cómo ejecuta? A través de actos administrativos, ¿ya?, que llevan a cabo las actividades de creación, dirección y administración de los servicios públicos, es decir, de la política de un país. Todo eso bajo el cumplimiento de las leyes, ¿ya? El Poder Ejecutivo está conformado por dos elementos: el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Entendido? Pasemos a estudiar cada uno de ellos. El Presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación, nos representa, nos personifica, ¿ya? Y es el jefe del Estado, es decir, es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Profe, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? ¿Yo puedo ser presidente de la República? Claro, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: peruano de nacimiento, tener más de 35 años y tener el derecho a sufragio, ¿ya? Profe, ¿cómo se elige el presidente? Bueno, el presidente se elige por sufragio o por votación directa, ¿ya? Es decir, cuando hay elecciones, cada uno personalmente se va a la mesa de votación, a las urnas, y emite su voto. Eso es sufragio directo. El candidato que es elegido debe obtener más de la mitad de votos, el 51% nomás, ¿no? De todos los votantes, de todos los electores, debe tener el 51%. Los votos viciados y los votos en blanco no se computan, ¿ya? No se computan quiere decir no se contabilizan, ¿ya? No se computan, no se contabilizan, es decir, no cuentan para el conteo general. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de votos, se convoca a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, ¿ya? Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones proclama los cómputos oficiales, y a partir de ese día, si es que no hay ganador, en los 30 días hábiles, ¿no?, en los 30 días siguientes, se inicia nuevamente la segunda vuelta. Profe, ¿cuánto dura el mandato presidencial? Aquí en nuestro país dura 5 años, ¿ya? No existe reelección presidencial. El presidente no puede ser reelegido inmediatamente al terminar su periodo, no puede presentarse. Muy bien. Vacancia presidencial. Profe, ¿cuándo se le depone, se le vaca al presidente? Se declara vacancia presidencial por la muerte o por muerte del presidente, por su permanente incapacidad moral o física, ¿ya?, declarada por el Congreso, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, un caso fue el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, por estar metido en
cuestiones de corrupción con esta empresa Odebrecht, ¿no? Aceptación de su renuncia por el Congreso, también lo que hizo Fujimori cuando renunció desde el Japón, y también PPK que renunció, ¿no? ante la presión, ¿no? de la población, del Congreso y de la clase política, ¿no? Salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Ven, muchachos, hasta el presidente debe pedir permiso, así que no se molesten ni se pongan enojones cuando su mamá o su papá no les concedan permiso, porque hasta el mismo presidente de la República necesita permiso, hasta el presidente de la República necesita permiso para salir a la calle, no, para salir al extranjero, ¿ya? Y no regresar al país dentro del plazo fijado, es decir, le dan un plazo, una semana, 2 días, 15 días, depende de las actividades y encuentros o acuerdos o reuniones que pueda realizar en el extranjero. Entonces le dan un plazo determinado, y si no regresa en ese plazo también se le puede vacar. Profe, ¿cuándo se suspende el ejercicio de la presidencia? Ya deja de ejercer la presidencia, ¿no? Por su incapacidad temporal del presidente, ¿no? Es suspensión del ejercicio de la presidencia, ¿ya? Incapacidad temporal del presidente y hallarse sometido a proceso judicial. ¿Y cuándo puede ser acusado? Según el artículo 117 de la Constitución, es acusado durante su periodo cuando, por ejemplo, hay un enfrentamiento en guerra, ¿no? Y realiza traición a la patria, ¿ya? Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Se tienen que dar las elecciones y no permite, no los deja, entonces también es acusado, ¿ya? Otro, por disolver el Congreso en forma inconstitucional, es decir, que va en contra, ¿ya?, de la Constitución o no respetando la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, ¿no? Es decir, puede cerrar el Congreso inconstitucionalmente y de eso puede ser acusado. No convocar elecciones, es decir, ya toca elecciones este 2021 y el presidente no convoca, entonces puede ser acusado, ¿ya? O impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y los otros organismos del sistema electoral. Reemplazo temporal o permanente del presidente. ¿Cuándo se reemplaza? Cuando por impedimento temporal o permanente el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En caso del primer vicepresidente no pueda, el segundo. En caso el segundo no pueda, ni el primero, entonces el presidente del Congreso. En el caso de que ninguno de los tres pueda por varias razones, entonces se convoca de inmediato a elecciones, ¿ya? Y cuando el presidente sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, es decir, asume las funciones y atribuciones del presidente. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? El artículo 118 menciona una serie de atribuciones, que son aproximadamente 24. Aquí están todas enumeradas. Vamos solamente a leerlas y para que tengan conocimiento. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, representar al Estado, dirigir la política general del gobierno, es decir, es el que lleva a cabo los planes, por eso es ejecutivo, ejecuta, lleva a cabo, realiza, ¿sí? Vela por el orden interno y la seguridad exterior, es decir, con las fronteras, ¿no? Convoca elecciones, convoca al Congreso a legislatura extraordinaria, por ejemplo, en esta pandemia convocó al Congreso, ¿no?, a una legislatura extraordinaria para, ¿no?, tomar las medidas respectivas, dirigir mensajes al Congreso en cualquier época, ¿ya?, ejercer la potestad de reglamentar las leyes, cumplir y hacer cumplir las sentencias, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior, es decir, que nombra a embajadores, ¿sí?, recibe los agentes diplomáticos, preside el sistema de defensa, es decir, es el alto mando, ¿no?, el jefe de todas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿sí?, adopta las medidas necesarias para la defensa de la República, declara la guerra y firma la paz,
negocia empréstitos, dicta medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, regula las tarifas arancelarias, concede indultos y conmuta penas, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, como PPK cuando indultó a Fujimori, ¿no? Conferir condecoraciones, autorizar a peruanos, entre otros atribuciones que la Constitución y la ley le facultan y le encomiendan. ¿Cuáles son las funciones de los vicepresidentes? Ya lo hemos dicho, digamos, asumir las funciones, ¿no?, del presidente cuando éste no está. El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está encargado de la dirección y gestión de los asuntos públicos, ¿sí? Y cada ministro de los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Cartera se le llama a las actividades a las cuales se les ha encomendado a cierto ministro, ¿no? Una parte o un sector, ¿no?, de todo el aparato público, de todo el sistema público, ¿no? Todo el sistema público es la salud, la agricultura, el transporte, la seguridad. Entonces hay un ministro para salud, hay un ministro para agricultura, hay un ministro para seguridad nacional, hay un ministro para transporte, hay un ministro para energía y minas, hay un ministro para la economía, un ministro para la cultura, etcétera, 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 ¿no? Además, refrenda los actos del presidente. ¿Qué quiere decir refrenda? Es decir, que aprueba, que da validez, ¿no? Y también, de alguna manera, puede, también para que las valide, acepte, también las puede hacer algunas observaciones, ¿no? Este Consejo de Ministros está presidido, ¿no?, o está dirigido por el presidente de la República, y cuando este no se encuentra, por el presidente del Consejo de Ministros, el premier, que se le llama, ¿no?, el premier. Este premier es elegido por el presidente, porque es un alto cargo de confianza, ¿ya? Es un cargo de confianza. Mientras que al presidente lo elige la población, el voto popular, al presidente de ministros, al presidente de los ministros o al premier, lo elige el presidente de la República. Lo elige, digámoslo así, a dedo, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Ministros o del premier? Puede ser ministro de cartera, sin cartera, es decir, que puede dedicarse solamente a las actividades de primer ministro y no dedicarse a una cartera en específica como salud, agricultura, etcétera, ¿no? Simplemente ministro, premier, ¿no? En cambio, también puede ser ministro de salud y a la vez ser premier, ¿no? Entonces, ahí se conjuga, ¿no? Pero no necesariamente es así. Después del presidente de la República es el portavoz autorizado del gobierno, ¿ya? Coordina las funciones de los demás ministros y refrenda los decretos legislativos. Refrendar, hemos dicho, aprobar, validar, ¿ya? Los decretos legislativos, los decretos de urgencia y demás normas. Requisitos para ser ministro. Profe, ¿yo puedo ser ministro? Claro, siempre y cuando el presidente te elija también, ¿no? Y te conozca, ¿ya? Pero ¿cuáles son los requisitos para que el presidente tenga en cuenta al elegir al premier o al presidente del Consejo de Ministros? Ser peruano de nacimiento, ser un ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad, y también los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía pueden ser ministros, ¿ya? Pueden ser ministros. Atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos del presidente de la República, ya lo hemos dicho, aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia, deliberar sobre asuntos de interés público. No hay ministros interinos, es decir, que no hay ministros transitorios, no es que mientras eligen el otro ministro yo soy ministro, no, no hay ministros transitorios, interinos, ¿no? Una vez que eligen el otro, automáticamente lo asume y el que estaba digamos en actividad cesa automáticamente, ¿no? El presidente puede dar la cartera a otro ministro sin que este cargo pueda prolongarse por más de 30 días. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente. Profe, ¿qué significa solidarios? Que se ayudan. En este caso, solidarios quiere decir que todos son corresponsables, ¿ya? Que todos asumen la responsabilidad si es que ha habido algún error, algún delito o alguna violación en contra de la Constitución, ¿ya? Profe, ¿cómo se relaciona el Poder Ejecutivo con el Legislativo? El
el premier, ¿no?, expone y debate la política general del gobierno dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones. Por ejemplo, Pedro Cateriano va a exponer, ¿no?, y debatir la política que él va a llevar a cabo en este periodo como premier, ¿no?, y como el presidente y con todos sus ministros. Para ello pide la confianza, ¿no?, mediante la aprobación de su mensaje, es decir, el Congreso debe aprobar la política y debe dar el voto de confianza, se dice, al premier. Si no le dan el voto de confianza, debe conformarse otro gabinete. De la interpelación. Es la atribución del Congreso para citar a todo el gabinete o a los ministros, ¿sí? El Congreso tiene esa facultad de citar a todo el gabinete o a los ministros. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de ellos. Si citan al presidente, al premier, pues viene el premier. Si citan a todos, pues deben venir todos, ¿no? Se formula por escrito y debe ser solicitado por no menos del 15% del número total de congresistas. Es decir, son 120, deben ser aprobados el 10%, es 12, más 5, más el 5% que es 6, entonces sería un promedio de 18. Basta con la aprobación de 18 ministros, ¿no? Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. Para eso se necesita, si los 120 congresistas están hábiles para votar, entonces será 40, deben haber votado 40, ¿no? 40. Esta se lleva a cabo entre 3 a 10 días de la admisión. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política al Consejo de Ministros de los ministros por separado mediante el voto de censura o de rechazo de la cuestión de confianza. Es decir, aprueba, ¿no?, lo que hemos dicho, aprueba toda la política que va a realizar el Consejo de Ministros o la rechaza, o puede rechazar la de cierto ministro nomás, ¿no?, porque no le parece que esas políticas se van a llevar a cabo, o están bien orientadas o están mal orientadas, ¿no? Aprueba o rechaza la confianza, ¿no? ¿Ya? Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial, ¿ya? Entonces, el Consejo de Ministros, el ministro censurado debe renunciar. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Bien, crisis total del gabinete. Si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete, ¿ya? Ojo, el Congreso se disuelve cuando el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Es decir, eso le pasó, por ejemplo, al Congreso anterior, ¿no?, que negó la confianza a dos consejos de ministros, ¿no?, y Vizcarra lo disolvió, ¿no? Las próximas elecciones congresales se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, y así fue, ¿no? Las elecciones se llevaron a cabo, ¿no?, y el nuevo Congreso se instaló recién en enero, ¿recuerdan?, ¿no? Ya no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en sus funciones la comisión permanente. Bajo ese estado de sitio no puede disolverse el Congreso. Entonces hemos visto ahí rápidamente las funciones, las atribuciones, los requisitos y las características de cada elemento del Poder Ejecutivo. Bien, jóvenes, sin más, me despido y nos vemos el próximo video. Hasta luego.